Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Avilés, del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Bienvenidos al seminario número 19, que en esta oportunidad va a estar a cargo de Laura Steren, ex miembro también miembro del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. Y le voy a dar paso ahora a Martín Sirena, investigador de nuestro laboratorio, para hacer la presentación. Que disfruten. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo te agradezco la oportunidad en este momento de poder presentar a Laura. Bueno, muchos la conocemos, pero tal vez para los chicos más jóvenes, decir Laura es investigadora principal del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y vicedirectora del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Hizo el doctorado acá en Bariloche, y después hizo el postdoctorado en lo que es ahora el grupo de magnetismo en la Unité Mixte Physique Ceneres-Tales, bajo la dirección de Albert Fert, en lo que en el momento era una temática muy incipiente, y que de hecho le valió el premio Nobel a Albert en el 2007. Yo me gustaría decir que Laura no es una palabra común, pero digo, es una hacedora, es una persona que le gusta hacer, que le gusta abrir nuevos espacios, y cuando vino a Argentina fue pionera en el área de esta temática de espintrónica, abrió el laboratorio de espintrónica de medición de transporte, de mediciones de medición de transporte en sistemas magnéticos, que hizo lo mismo después en Buenos Aires. Yo tuve la suerte de trabajar con ella haciendo lo que es Experimental 4, de la tesis de maestría, el doctorado, así que dice que además de sus muchas cualidades científicas tiene paciencia y perseverancia. Y bueno, ha hecho muchísimas cosas, ha sido organizadora de varias conferencias y escuelas, y es lindo para destacar que es editora de la revista de Solid State Communications y miembro del comité ejecutivo de IEEE en la Magnetic Society. Y bueno, vamos a ver, organizadores, le agradezco a Laura la charla esta que va a dar sobre carga, spin y orbitales en interfaces óxido-óxido, análisis a la nanoescala. Gracias, Laura. Bien, bueno, la verdad es que gracias, Martín. Es una gran alegría poder dar una charla acá después de hace muchos años que me fui de Bariloche, así que es muy lindo dar la charla y es muy emocionante para mí ver a mucha gente con los cuales compartí mucho trabajo y mucho tiempo lindo, historias lindas en Bariloche y en distintos lugares del mundo, ¿no? Pero bueno, en particular en Bariloche, que son los que me están invitando en este momento, así que bueno, gracias por la oportunidad de mostrarles nuestro trabajo, y bueno, gracias Martín, por las palabras. Empiezo a mostrar esto que es me hace una ventana dentro en autismo, digamos, porque voy a hablar un poco sola porque no puedo verlos, así que pido por favor que si hay dudas o lo que sea o comentarios me interrumpan, así se hace un poco más ameno, digamos, que hacer un monólogo hasta el final de la charla, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es, presento. Bueno. Básicamente, a ver, tac, listo. Bueno, como dijo Martín ya, yo voy a hablar voy a presentar algunos resultados que obtuvimos últimamente en temas de estudio de propiedades magnéticas y electrónicas de interfaces entre óxidos y el análisis que hicimos en la nanoescala. Déjenme presentar un poco la guía de la charla que tiene que ver. Primero voy a empezar con una introducción a lo que se llaman hoy materiales cuánticos. Después hablar un poquito de los óxidos complejos en los cuales estamos trabajando, mostrar los resultados de efectos de superficies e interfaces en heteroestructuras y las conclusiones y perspectivas de grupo. Y al final no quería dejar pasar la posibilidad de presentarles un proyecto de desarrollo en la plataforma tipo Lab-on-a-Chip que estamos iniciando en el laboratorio, en realidad con un grupo interdisciplinario desde hace un tiempo, así que quería solamente darles un aroma, digamos, de ese proyecto, ¿sí? Bueno, la verdad es que este año, digamos, les cuento que preparando unos proyectos me enteré que el tema en el cual venimos trabajando, Martín sabe bien, hace un tiempo ya, en los óxidos de metales de transición, en el laboratorio también es un tema tradicional, forman parte ahora de lo que se llaman materiales cuánticos, ¿sí? Y esto es una hoja de ruta, digamos, sacado este año, un trabajo este año sobre este grupo de materiales que hoy se define como
una plataforma versátil que permite estudiar fenómenos cuánticos nuevos, emergentes, y eventualmente aplicarlos en nuevas tecnologías. Me parece que, bueno, es lo que llamábamos nosotros hasta hace muy poco materiales multifuncionales, y ahora justamente voy a tratar de mostrarles por qué es de que lo llamamos así. Se llaman materiales cuánticos, viniendo del magnetismo y de la electrónica, es bastante trivial, pero bueno, es un nombre que se le ha asignado junto a otra familia de materiales, ¿sí? Y en este trabajo, digamos, en esta hoja de ruta, se describe en la parte de materiales cuánticos, digamos, referidos a óxidos complejos. Me pareció interesante mostrarles que desde la espintrónica, desde cuando daba las charlas en el instituto sobre espintrónica, apenas regresaba de Francia, yo hablaba del interés de las aplicaciones. O sea, el área nuestra está muy ligada a las aplicaciones y es de alguna manera motoriza, es un ida y vuelta en realidad entre la física y fundamental y las aplicaciones, y es interesante ver distintas propuestas que se hacen continuamente en el área de magnetismo y espintrónica, digamos, en particular, voy a hablar, como les decía, en óxidos complejos, y este es un dispositivo que se presenta en este roadmap. En realidad viene de un paper de gente de Intel, digamos, del 2019, y esta gente justamente propone un dispositivo que van a ver que tiene elementos que yo voy a ir contando a lo largo de la charla y en la cual muchos de nosotros estamos trabajando, y básicamente es un dispositivo que es un dispositivo lógico, que funciona por transducción de spin-órbita combinado con un switching, ¿sí?, de magnetoeléctrico, y básicamente orientado a esta nueva generación de computación, diría, donde se busca una miniaturización progresiva de los elementos, sobre todo una disminución del costo energético, digamos, del trabajo, digamos, que se produce, digamos, de electrónica de estas computadoras, mejorar la interconexión entre componentes y aportar nuevos mecanismos que den lugar a lógica, a acciones de lógica y memoria, ¿sí? Este llamado dispositivo meso básicamente basa la lógica en la inversión de magnetización de una capa ferromagnética por acoplamiento magnetoeléctrico con un ferroeléctrico, ¿sí? O sea, el ferroeléctrico se switchea la polarización del ferroeléctrico, por acoplamiento magnetoeléctrico hace invertir la magnetización sin necesidad de campos magnéticos, es decir, estamos trabajando con corrientes eléctricas, y cómo se lee esa inversión de magnetización, se lee a través de fenómenos de emergentes de interacción carga y spin, ¿sí? Básicamente acopla, como les decía, dos fenómenos que se está trabajando en los últimos años en óxidos, sobre todo, es acoplamientos magnetoeléctricos en sistemas multiferroicos con efecto Hall de spin u otros fenómenos de acoplamiento spin-órbita, ¿sí? Para que vean que esto es parte, como les decía, de trabajos que se vienen realizando. Ya hay digamos, se ha mostrado ya la inversión de magnetización, como en este trabajo del 2016, de un DOT, de una nanoestructura magnética de cobalto hierro boro, depositado sobre un ferroeléctrico, un PZT, ¿sí? O sea, ante la inversión de polarización del ferroeléctrico se logra invertir la magnetización del disco ferromagnético, ¿sí? Y también se ha visto más recientemente es el efecto Hall de spin a través de la medición de magnetoresistencia, el efecto Hall de spin, en un dispositivo que es una bicapa, digamos, una cobaltita con una capa superior de platino. Es decir, ya se ha observado el efecto Hall de spin, originado, digamos, en interacción spin-órbita en sistemas a base de óxidos, ¿sí? Y también, como les decía, se ha observado la inversión de magnetización a través del switching de la polarización de un ferroeléctrico. Es decir, los ingredientes de este dispositivo están en marcha, digamos, en este momento. Falta, obviamente, ajustar. No es trivial la integración de los distintos efectos, no es trivial tener resultados a temperatura ambiente en sistemas pequeños, pero son herramientas, digamos, o fenómenos en los cuales se está trabajando en los últimos años, tanto en la física fundamental como en la parte de más desarrollo, ¿sí? Para que vean, digamos, que los multiferroicos óxidos también se han introducido en otros tipos de dispositivos. También este trabajo del 2019 de junturas túnel multiferroicas, donde ahora en la barrera de esta juntura túnel es un ferroeléctrico, es el titanato de bario, ¿sí?
los dos electrodos son óxidos, son manganitas ferromagnéticas, y se puede ver justamente en el efecto túnel, digamos, afectado por vacancias de oxígeno que se desplazan cuando aplico tensiones sobre la juntura, y también efectos sobre el magnetismo de los electrodos por el acoplamiento de la electrónica, digamos, los electrones, perdón, la estructura electrónica, disculpen, del titanio con la estructura electrónica del ferromagneto. Es decir que ya hay, digamos, en estos óxidos complejos, en estos denominados nuevos materiales cuánticos, mucho desarrollo realizado en los últimos 15, 20 años, pero que avanza sin pausa, digamos, desde entonces, aportando nueva física y nuevas aplicaciones posibles en la familia de este tipo de materiales, ¿sí? Y entonces, volver para muchos es muy familiar. ¿Qué es lo que tienen de interés estos óxidos complejos? Y la verdad es que si hablamos en particular de aquellos que tienen estructura de perovskita, pero también estructuras, familias, digamos, de estas perovskitas, es que estos materiales, estos óxidos, tienen una amplia variedad de propiedades, ¿sí? Presentan, acabo de decir, titanato de bario, presentan ferroelectricidad, otras familias presentan distintas características magnéticas, son superconductores, presentan orden orbital, es decir, tienen una cantidad importantísima de materiales que dan lugar a una apertura, a una creatividad, digamos, imaginación para construir materiales artificiales con funcionalidades diversas, muy diversas, ¿sí? Es un campo muy rico para trabajar. En particular, nosotros empezamos a trabajar hace bastantes, bueno, ya en Bariloche, digamos, cuando trabajaba en Bariloche, pero también en Buenos Aires, sobre los óxidos tipo perovskitas denominadas manganitas, donde digamos, el catión magnético es manganeso, ¿sí? Y este compuesto está formado también por cationes bivalentes y trivalentes, con los cuales, variando la composición relativa de ambos cationes A y B, puedo sintonizar las valencias 3 digamos, las valencias 3 y 4 más de los manganesos, ¿sí? En este sistema, digamos, lo más interesante que hay, digamos, es las propiedades magnéticas de estos materiales. Fíjense, esta es la estructura tipo perovskita, es una estructura cúbica, ¿sí? En el centro están los cationes tipo AB, los puntos rojos son los manganesos, y fíjense que tienen un entorno octaédrico, de oxígeno, ¿sí? El acoplamiento magnético, que obviamente se da a través de los iones de manganeso, que son los iones magnéticos, se da a través de los oxígenos, ¿sí? Es un intercambio directo, ¿sí? Y este acoplamiento depende no solamente de la distancia entre los manganesos. No sé si se ve el mouse, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien, depende de la distancia entre los manganesos, del ángulo que soporta el manganeso, oxígeno, manganeso, ¿sí? Y también de los orbitales que intervienen en esta hibridización, ¿sí? Entre manganesos, entre acoplamiento, ¿sí? Este acoplamiento, dependiendo, digamos, de estos tres parámetros que acabo de mencionar, distancia, ángulo y orbitales involucrados, puede ser favorecer, digamos, un antiferromagnetismo o ferromagnetismo. Si se da entre manganesos de distinta carga, manganesos 3 más y manganeso 4 más, se da el acoplamiento que se llama de doble intercambio, que favorece un orden ferromagnético, ¿sí? Se imagina que cambiando el dopaje relativo entre los cationes A y B, digamos, yo puedo cambiar la cantidad de manganesos 3 más y 4 más, y por ende generar un diagrama de fases muy rico, diagrama de fases magnéticos y eléctricos muy ricos. Si miramos acá abajo, es el diagrama de fases lantano, estroncio, manganeso, oxígeno, ¿sí? Variando la composición relativa de lantano y estroncio. Y puedo ver que tengo, dependiendo de la composición, materiales antiferromagnéticos, ferromagnéticos, aislantes, metales, etc. Es decir, que ya con esta sola familia, digamos, sin moverme de este tipo de esa familia de compuestos, puedo encontrar una diversidad de comportamientos diferentes, ¿sí? Esto es un material en sí. Estos materiales dan lugares, como dije al principio, en la construcción de materiales multifuncionales, y a eso me voy a referir. Estos materiales multifuncionales se hicieron construyendo estereoestructuras híbridas artificiales, combinando distintos materiales, por ejemplo, materiales ferromagnéticos y ferroeléctricos, construyendo
por ejemplo, multiferroicos, ¿sí? Estos materiales permiten también hacer esta artificialidad, digamos, de la construcción de un material, permite hacer diseño de materiales a medidas, como acabo de decir, apilando materiales de distintas características, acoplando interfaces que terminan de manera controlada una respecto a la otra, ¿sí? Y puedo jugar, digamos, con el acoplamiento para variar las propiedades de la heteroestructura, y también se puede modificar interfaces con sustratos o capas que se dice tampón o buffers, ¿sí? Afectando contenido de oxígeno, distorsión de estas redes y las tensiones, y por ende modificando las propiedades físicas de los distintos materiales crecidos como capas delgadas, ¿sí? Es decir, que yo puedo construir, digamos, materiales para estudiar determinados fenómenos que me interesen, o bien para aplicaciones específicas como las que mostré al principio de la charla, ¿sí? Se introduce acá con los óxidos también la relevancia, o se rescata, si quieren, en este tipo de materiales, la relevancia de las superficies e interfaces, ¿sí? Los que veníamos, o cuando empezó la espintrónica allá lejos, se empezó con materiales, combinando metales de transición. En esos casos las interfaces eran relevantes en los fenómenos, en todos los fenómenos de espintrónica, pero no eran muy, digamos, en general no son muy activas. La relajación de la influencia de sustratos, tensiones, es bastante rápida en los metales de transición o metales nobles, ¿sí? Y en general no era un factor sumamente importante. Sabemos que lo es, pero no era algo con lo cual se juega mucho, digamos, hasta ahora. En los óxidos fue algo que empezó a llamar la atención desde un principio. La relajación de tensiones no se hacía en 1 o 2 capas atómicas, sino en decenas de nanómetros. Y el avance en la fabricación de nanoestructuras producida en los últimos años, ¿sí? Estoy en nanoestructuras, me refiero a películas delgadas o multicapas, ¿sí? A través de métodos físicos como ablación láser o sputtering, permite construir heteroestructuras de gran calidad con interfaces sumamente controladas, que justamente voy a mostrar el trabajo que nosotros hicimos en los últimos años sobre el tema. Se puede ver que las interfaces, se pueden fabricar interfaces sumamente abruptas, que son activas, digo, porque sufren efectos de tensiones, porque hay intercambios de carga, porque hay ruptura de simetría en la estructura electrónica y hay efectos, pero digamos, se puede controlar estas características, superficies e interfaces. Esto, digamos, el avance en la fabricación ayudó, digamos, el desarrollo de técnicas experimentales que permiten estudiar el magnetismo y la electrónica a nivel superficial, ¿sí? Las facilidades de luz síncrotron o técnicas de espectroscopía más avanzadas en superficie permiten caracterizar y poder correlacionar los resultados, digamos, o las propiedades magnéticas de transporte con las propiedades de superficie, ¿sí? De las cuales voy a tratar de mostrarles un poco, ¿sí? Estos son ejemplos bastante recientes, justamente, como les decía, de la influencia de efectos de capas buffers, capas tapón, digamos, o sustratos, en, por ejemplo, las propiedades magnéticas, en particular, estas 2 papers de Nature de 2016, básicamente lo que se hace es que el sustrato, digamos, a través de tensiones modifica esos octaedros que rodean a los manganesos y efectivamente afecta, digamos, la anisotropía del material. En el segundo caso, en este segundo paper, lo que se hace es sintonizar la anisotropía magnética a través de distintas capas tapón también a sustratos, modificando directamente el ángulo, ¿sí? Entre los iones magnéticos, en este caso rutenio, ¿sí? Esto es un rutanato de estroncio, digamos, en este caso se modifica ese ángulo que yo dije que era relevante para definir el acoplamiento magnético dentro de la perovskita, ¿sí? Más arriba, digamos, el paper de más arriba, básicamente tiene que ver con justamente un acoplamiento, digamos, entre un material multiferroico y material ferroeléctrico, digamos, el BFO, digamos, y el titanato de bario, digamos, son 2 capas, y se puede apreciar, digamos, el acoplamiento que hay magnetoeléctrico a través de esas interfaces, ¿sí? Hablando ahora de acoplamientos a través de las interfaces, ¿está bien? O sea que estamos trabajando, digamos, ahora con, si quieren, con un nuevo grado de libertad, que es la manipulación de
de los materiales, ¿sí? De las distancias interatómicas, de la estructura, a través de factores extrínsecos que nosotros controlamos a través de, por ejemplo, parámetros de crecimiento, ¿sí? Parámetros de crecimiento, sustratos, o, como les decía, usando capas buffer, ¿sí? Y ya acá varios van a recordar varios efectos, digamos, que se fueron viendo en los últimos años. Me remonto a la época de mi estadía de Bariloche, digamos, acá trabajando en estos primeros trabajos estos primeros artículos con Martín Sirena, donde analizamos justamente el efecto de tensiones de distintos sustratos sobre las propiedades magnéticas de las manganitas ferromagnéticas, lantano, estroncio y manganeso. Acá cambiando espesor de los films y cambiando los sustratos, podemos ver que el campo coercitivo que vinculamos con la anisotropía del sistema varía, digamos, con los sustratos notablemente, y varía con el espesor, ¿sí? Indicando un relajamiento de esas tensiones y también una variedad de las tensiones aplicadas sobre el material ferromagnético cuando cambia el sustrato, ¿sí? También esto, vi que estaba por ahí Carlos Rojas, así que esto también es historias, digamos, donde detectamos el fenómeno, digamos, de exchange bias en un sistema cual no esperábamos, buscábamos en realidad magnetoresistencia gigante en un sistema basado en óxidos metálicos, donde combinábamos capas de manganita ferromagnéticas y niquelato de lantano, que es en principio un paramagneto de Pauli, ¿sí? Y por casualidad, la verdad, no les obliga, encontró Carlos midiendo, digamos, magnetización, un efecto de exchange bias, ¿sí? Que en principio se observa en sistemas en interfaces que tienen que ver, que acoplan un ferromagneto con un antiferromagnético. En este caso no había en principio un antiferro. Nos llamó la atención por una colaboración con investigadores de Berkeley, digamos, pudimos hacer medidas de dicroísmo magnético, descubriendo que esas interfaces entre el niquelato y la manganita no eran inertes, si bien las interfaces eran abruptas a nivel estructural, y que hay un intercambio, una transferencia de carga entre una capa y la otra, ¿sí? Una capa y la otra, perdón, donde entonces en el niquelato aparece una capa muy, muy delgadita, de algunos nanómetros, algunos pocos nanómetros, enfrente, digamos, de interfase con la manganita, que es magnética efectivamente. El níquel pasa a ser de 3 más a 2 más, y entonces se hace una capa antiferromagnética. Es decir, que estas interfaces abruptas a nivel estructural, ocurre fenómeno de transferencia de carga, ¿sí? A través de interfaces. Este es uno de los primeros trabajos que hubo en el sobre justamente fenómenos de transferencia de cargas y aparición de exchange bias en sistemas inesperados. Más tarde todavía se encontró en interfaces entre dos aislantes, un gas de electrones bidimensional de un espesor de algunos nanómetros también, 2008, ¿sí? Y efectivamente esto es un fenómeno que no podríamos explicar, digamos, si las capas son inertes, digamos, y cada compuesto, digamos, cada compuesto, digamos, cada capa no interacciona con la otra. Estoy poniendo en contacto dos aislantes y me aparece un gas bidimensional. Es decir, empieza a haber demostraciones que se fueron incrementando en función del tiempo sobre el rol activo de estas interfaces, como dije antes, existencia de transferencia de carga, rupturas de simetrías, etc., ¿sí? Y esto tiene un efecto directo, digamos, en las primeras aplicaciones pintrónicas que se quiso hacer de justamente estos óxidos ferromagnéticos. Si bien sabemos todos los que empezamos a trabajar en los óxidos estos que en bulk, digamos, materiales masivos presentaban magnetoresistencia colosal, la verdad que el interés de estos materiales para aplicaciones espintrónicas residía a que para algunas concentraciones, por ejemplo, el lantano estroncio 2/3, 1/3, este material en principio es lo que se dice half metal, es decir, que las bandas de manganesos 3D están totalmente desfasadas al nivel de Fermi, quiero decir, las bandas correspondientes a electrones spin-up y spin-down están totalmente desfasadas, y en principio al nivel de Fermi, ¿sí? Solamente una de las dos bandas de los manganesos cruza el nivel de Fermi, es decir que la polarización es total, es de 100% polarización en spin de estas bandas de electrones 3D de los manganesos, es del 100%, está totalmente polarizado. Defino la polarización, ¿no?, como la diferencia de la densidad de estados a nivel de Fermi
para cada una de la dirección de los portadores, y fíjense que sí, efectivamente, una de las bandas no cruza el nivel de Fermi, claramente la densidad de estados es 0, por ende la polarización es máxima, ¿sí? ¿Y por qué tiene interés esta polarización máxima? Y es porque, en principio, en la aproximación más sencilla, digamos, la magnetoresistencia túnel, de una expresión, perdón, para magnetoresistencia túnel, esa magnetoresistencia depende de la polarización y sería máxima, ideal, óptima, si uno usara como electrodos de esas junturas túnel a materiales half metal, ¿sí? Esto era entonces ideal, la gente que venía de la comunidad espintrónica se volcó a los óxidos inmediatamente para tratar de construir junturas usando electrodos a base de óxidos y las barreras también, obviamente, en general son titanato estroncio o aluminato óxido de aluminio, ¿sí? Y ya empiezan a haber algunos problemitas. Los primeros es que efectivamente las interfaces juegan un rol, claramente las barreras también juegan un rol, nada es tan sencillo como lo que describe esta expresión. Acá hay distintos ejemplos de junturas túnel con uno de los electrodos que son óxidos y vemos que cambiando la barrera, ¿sí? Vemos que la magnetoresistencia a efecto túnel cambia de signo. Ya tenemos una evidencia de que la estructura electrónica de la interfaz electrodo-barrera es relevante, que la barrera importa, ¿sí? Acá la diferencia entre ambos sistemas es solamente la barrera, justamente en la composición de la barrera, ¿sí? Más grave aún, los valores que se encuentran en magnetoresistencia túnel son bastante deprimidos respecto a este valor ideal que se esperaba utilizando estos electrodos, y efectivamente medidas que se hacen con dicroísmo circular de la polarización en la interfase de las manganitas, se ve claramente que lo que se mide por magnetización clásica, por un squid, con un magnetómetro squid, el electrodo, la manganita, tiene una temperatura de Curie por encima de temperatura ambiente, ¿sí? Y efectivamente tiene una magnetización esperada, digamos, para material bulk, pero cuando yo voy a medir, ¿sí?, con técnicas sensibles a superficies y la polarización en la interfase, veo, fíjense, estas curvas, esta acá, la SPS, está medio con fotoelectrones resueltos en spin, y fíjense que la magnetización disminuye notablemente por debajo de la temperatura de Curie, ¿sí?, del ferromagneto. Es decir, que en la interfase la magnetización se deprime notablemente por debajo de la temperatura de Curie, y por ende, cuando yo estoy construyendo esa juntura túnel, esa interfase no tiene la magnetización de un sistema totalmente polarizado, sino que está deprimida notablemente, ¿sí? Hay problemas en las interfaces, hay que prestar atención a qué pasa, digamos, en las interfaces de estos materiales, ¿sí? Acá puse como significativo los avances que habíamos hecho en su momento, y que, bueno, sí se sigue haciendo en Bariloche. Son las primeras junturas que se hicieron cuando Carlos también estaba en Bariloche, digamos, que hizo Martín, digamos, con litografía, Martín y Carlos, con litografía en Bariloche, que es una red de 64 junturas, del cual estuvimos orgullosos y estamos orgullosos de haber construido las primeras junturas en Argentina en aquella época, ¿sí? Así que quería mostrar esta imagen que ha quedado como un símbolo de aquella época y de la erupción de la espintrónica, digamos, en Bariloche, ¿sí? Y bueno, nosotros entonces, frente a esta motivación, nosotros queríamos construir, justamente empezamos tratando de construir junturas túnel con barreras, queríamos avanzar, empezamos en Bariloche con hacer barreras aislantes, comunes, digamos, titanato estroncio, óxido de aluminio, pero queríamos pasar a construir sistemas con materiales con barreras ferroeléctricas, pero primero nos dedicamos a estudiar qué pasaba con esas interfaces y qué pasa con la magnetización en las interfaces, y tratar de construir, digamos, a través del crecimiento, poder manipular esa carga y también la magnetización en la interfase, ¿sí?, de manera de optimizar los materiales que vamos a construir como componentes de junturas u otros dispositivos espintrónicos. Trabajamos desde entonces, digamos, y ya en Buenos Aires, estudiando efectos todavía de fin supradelgados, efectos de sustratos sobre el parte de magnetismo y la electrónica de fin supradelgado.
Trabajamos con multicapas de manganitas, con interfaces óxido-óxido, con multiferroicos artificiales y trabajando en la construcción de dispositivos, ¿sí? Y lo que les voy a contar básicamente en esta charla es principalmente los resultados que tuvimos estudiando justamente la interfase, la electrónica y el magnetismo de interfaces entre dos manganitas, ¿sí? Que son magnéticas. Una es el típico que yo les decía, teóricamente esta composición es un material half metal, ¿sí? Y sobre ella le pusimos una capa antiferromagnética, en principio. Esta capa, con distinta concentración relativa de lantano-estroncio, es una capa ultradelgada. Los espesores fueron que probamos es de 1 a 6 nanómetros sobre el ferromagneto, ¿sí? Y la idea era justamente analizar qué pasaba con esa polarización en interfase. ¿Sí? Este material, esta capa encima es en principio, es un material en el bulk, es un antiferro con una pequeña componente ferromagnética débil, ¿sí? Es un antiferro tipo A. ¿Sí? Los dos compuestos que pusimos encima del ferromagneto tienen este mismo comportamiento en bulk, ¿sí? Uno, acá, perdón, me equivoqué, uno es lantano manganeso oxígeno 3 y el otro es ligeramente dopado con estroncio, ¿sí? Con un estroncio 0,1, ¿sí? Y lo que nos propusimos era correlacionar la estructura, digamos, la caracterización estructural de estas bicapas y el estado de oxidación en superficies, la polarización en spin y también la anisoropía de las cargas, ¿sí? La población orbital en la interfase de este tipo de sistema de estructura. Así que son básicamente bicapas, ¿sí? Y entonces les voy a mostrar cómo fue la caracterización desde la parte estructural, ¿sí? Analizamos cuál era la calidad de las muestras. Fíjense, esta es una imagen de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución realizada con la colaboración a través de un proyecto europeo SPICOLOST en Zaragoza por Miriam Aguirre y Santiago Carreira, que hizo estadías allá. Estas bicapas, como ven entonces, son totalmente epitaxiales, un crecimiento coherente, las interfaces son hiperabruptas, pero si vamos a ver qué pasa con la composición iónica a través de las interfaces, de esta interfase entre el material ferromagnético y la capa superior, del material dopado, ¿sí? Perdón, este es el poco dopado y este es el sin dopar, lantano manganeso. Vemos y si monitoreamos la concentración, por ejemplo, del lantano, vemos que la variación a través de esta interfase, que insisto, a nivel estructural no se ven cambios apreciables, digamos, en la imagen de microscopía, vemos que la interfase es diferente, es decir, la concentración de lantano, ¿sí? Es mucho el cambio, es mucho más abrupto cuando pongo encima de la capa ferromagnética el lantano manganeso que cuando pongo un sistema un poco dopado, un lantano estroncio 0,1, ¿sí? O sea, la interfase a nivel concentración, o sea, a nivel electrónica, es diferente si yo pongo, depende del material, el capping que le ponga al ferromagneto, ¿sí? ¿Qué pasa con esta concentración? Bueno, trae aparejado, si estudiamos la composición de manganeso 3+ y manganeso 4+, a través, por ejemplo, de ILS, ¿sí? De espectroscopía ILS, podemos ver que la concentración de manganesos 3+ y 4+ también varía de la misma manera que la concentración de lantano, es esperable, ¿no? Tenemos una interfaz donde esa variación de concentraciones de los manganesos es más abrupta y otra que es más suave, ¿sí? En correlación con lo que, bueno, el sensado del lantano puramente que acabo de mostrar. Esto es el espectro en el borde del manganeso, ¿sí? O sea que acá estoy evaluando el manganeso 3+ y 4+ por un lado, acá estaba mostrándoles la concentración de lantano, ¿está bien? O sea que tenemos distintos tipos de interfaces solamente cambiando a nivel electrónico, a nivel, ahora vamos a ver un poco más, a nivel distorsiones, solamente cambiando un 10% de la concentración de los cationes trivalentes por divalentes, ¿está bien? ¿Qué pasa si evaluamos las tensiones? Justamente la estructura, cómo va cambiando las tensiones a través de las interfaces. Esta es una imagen, básicamente se puede hacer un mapa de las tensiones a través de las interfaces a partir de las imágenes de microscopía electrónica de alta resolución, de transmisión, perdón. Entonces puedo ver que el sistema pasa de tener tensiones en el plano de las muestras, de la perovskita, si quieren, ¿sí? Del material, en el material ferromagnético, en la capa ferromagnética,
y cuando atravieso la interfase paso a tener un sistema comprimido en el plano. ¿Cómo se desarrolla esto? Esto se desarrolla justamente a través de la interfase de manera continua, de vuelta. Si bien a través de la imagen no se ve directamente, no se puede apreciar directamente el cambio de la estructura, el cambio de un sistema tensionado en el plano a un sistema comprimido en el plano, ¿sí? Se da de manera continua, ¿sí? Y se da de manera continua a través de la interfase, ¿okay? Entre la capa ferromagnética y la otra. Es decir que tengo un cambio de vuelta de ese sistema, de ese octaedro que es el entorno de los manganesos, a través de la interfase, y un cambio continuo, ¿está bien? ¿Qué efectos tiene sobre el magnetismo? Lo vamos a ver. La electrónica lo vimos a través de experimentos de absorción de rayos X, ¿sí? Estos, por las dudas, acá introduje algo muy elemental para explicar los experimentos de absorción de rayos X que hicimos en una facilidad de luz síncrotron en el BESI, en Alemania. Básicamente lo que hicimos fue utilizar, estudiar absorción de rayos X, ¿sí? en el borde del manganeso, ¿sí? En general, en los metales de transición se observan dos absorciones. Si uno va hacia el borde de absorción del ion en particular, de hierro, cobalto, níquel, el manganeso es similar, se observan dos absorciones que provienen de una excitación de multiplete, digamos, P1 medio a estados vacíos en las bandas 3D, ¿sí? De los metales, o de la absorción L3, es la que caracteriza desde el multiplete P3 medios hasta a niveles 3D, ¿sí? O sea, lo que hago es, el sistema absorbe energía de los fotones, rayos X, y excita, ¿sí? Un electrón a un estado vacío, en este caso estados 3D, ¿sí? Nosotros en las manganitas lo que hicimos es estudiar justamente el borde de absorción del manganeso. O sea, uno puede estudiar con estas técnicas cada ion en particular, más allá del compuesto en su integralidad, ¿sí? Se puede estudiar, censar cada uno de los componentes, ¿sí? Nosotros trabajamos para estudiar la parte magnética con haces polarizados linealmente, lo que se llama dicroismo lineal, y con polarización circular, el dicroismo circular, ¿sí? Que ahora van a ver para qué los usamos a cada una de estas dos variantes, ¿sí? En el mismo instrumento, obviamente, en la misma línea de trabajo. Básicamente lo que usamos, la técnica de la absorción para estudiar el estado de oxidación en interfaces. ¿Por qué? O sea, ya vimos por ILS que podíamos estudiar cómo variaba el estado de oxidación del manganeso a través de la interfase. Lo que usamos acá es pararnos en el borde del manganeso también como en ILS, pero con una sensibilidad de superficie, ¿sí? Con mejor resolución que el ILS. Acá estamos en la penetración, la longitud de penetración, perdón, de la técnica de absorción de rayos X es del orden de algunos pocos nanómetros, ¿sí? O sea que si yo cambio el espesor de la capa que está sobre el ferromagneto, yo puedo ir censando la interfase, la capa de abajo, la interfase, si le agrego unos pocos nanómetros sobre el ferromagneto, o directamente el material de arriba, ¿sí? El material que recubre la capa superior. Si me voy por encima de los 5 o 6 nanómetros, voy a tener una imagen básicamente de la capa de arriba, y no voy a analizar, digamos, en el espectro, no voy a tener información en el espectro de la capa ferromagnética de abajo, ¿está bien? Entonces, lo primero que hicimos fue, de alguna manera, estudiar, digamos, hacer un estudio similar al que les mostré de ILS, y analizar en el borde de absorción del manganeso la posición de los picos. Si yo evalúo la posición de los picos en función del espesor de la capa superior, o analizar la posición de los picos del L3, del L2, o el cociente de intensidades, son marca, digamos, del estado de oxidación del manganeso. Recuerdo, estoy en el borde de oxidación del manganeso, y si yo evalúo la posición entonces de estos picos, puedo ver cómo varía, ¿sí? El estado de oxidación a través de la interfase. Fíjense, esto es el 0, es cuando está la capa sola, la capa ferromagnética. A medida que le agrego 2, 4, 6, 5 nanómetros de la capa superior, voy viendo cómo va evolucionando hacia un aumento de componente de manganeso 3+, por sobre el manganeso 4+, ¿sí? Veo también que, fíjense, el estado de oxidación cambia de una manera abrupta, digamos, para uno de los sistemas, y de una manera más suave
para el sistema que tiene la cobertura de un compuesto dopado con estroncio, ¿sí? Es decir, esto reproduce de alguna manera la información que yo ya les había dicho, que les había contado antes. ¿Qué pasa si miramos el magnetismo? Para mirar el magnetismo, para mirar la señal ferromagnética en particular y tener una imagen de la evolución de la magnetización a través de la interfase, lo que hicimos es estudiar el dicroísmo circular magnético, justamente analizando los espectros adquiridos de absorción de rayos X con polarización circular derecha e izquierda, digamos, y a partir de la integral de estos espectros, ¿no? Espectros dicroicos, podemos estimar la magnetización, ¿sí? La magnetización del sistema, y podemos evaluar qué pasa con la magnetización del sistema en función del espesor de la capa que lo recubre. Y fíjense que tenemos acá, a diferencia de la variación del estado de oxidación, tenemos esto está medido, son los dos sistemas que estudiamos, está medido en función de temperatura, esto es a bajas temperaturas, 4 Kelvin, ambiente, y fíjense que tenemos un máximo de la magnetización, no en la interfase. Yo les dije, estoy poniendo encima de la capa ferromagnética un sistema que en principio era antiferromagnético, y la máxima magnetización del sistema ocurre 2 nanómetros adentro del material de la capa de arriba, que teóricamente era antiferro, ¿sí? O sea, mi sistema ferromagnético no tiene la máxima polarización en spin, sino estoy adentro de la capa de cobertura, ¿está bien? Esta capa, o sea que yo estoy a 2 nanómetros más allá de la interfase, tengo la mejor magnetización, la mejor polarización en spin de la interfase. La posición de este máximo puede variar un poquito, fíjense, de acuerdo al capping que tengo, a la composición del capping, ¿sí? Va acá a 3, 4 nanómetros, acá está a 2 nanómetros. Esta magnetización depende claramente entonces del dopaje del capping, pero también de la temperatura, obviamente, ¿sí? Porque depende del comportamiento magnético de esa capa que yo le agrego al ferromagneto, ¿sí? Pero claramente tenemos un comportamiento no monótono, no depende de la composición de manganeso 3 más 4 más, sino de la estructura del material, de ese cambio estructural que se da a través de la interfase. ¿Está bien? ¿Qué otra información pudimos sacar de este tipo de experimentos? Pudimos observar, pararnos en la absorción del borde de oxígeno, y acá podemos analizar, el borde de oxígeno es bastante más rico en picos, o sea, lo que se ven, las absorciones en el sitio, digamos en el borde del oxígeno tienen que ver con la hibridización del oxígeno con el manganeso, oxígeno con el sitio de los cationes tierra rara, y otra vez otra absorción con la hibridización oxígeno-manganeso, y podemos evaluar, digamos, a través del estudio de la morfología de estos picos, en particular el primero, que es el más intenso, más resuelto, que es el de hibridización oxígeno-manganeso, podemos sacar información de la población de los distintos niveles y de la ubicación de la estructura electrónica de los distintos orbitales, ¿sí? EG y T2G, y cómo es la población en función de la intensidad de estos picos, ¿sí? O sea que podemos sacar información acá, en esta absorción, sobre la estructura electrónica de los manganesos, ¿sí? Y algo que aún nunca encontramos respuesta, pero bueno, se los voy a mostrar de todas maneras. Cuando vamos a estudiar el dicroísmo circular sobre el borde del oxígeno, vemos obviamente en la parte que tiene que ver con la hibridización de oxígeno con manganesos, vemos una señal magnética, pero también vemos una señal magnética en el sitio del lantano, ¿sí? En el centro del cubo, ¿sí? Vemos una polarización magnética que no aparece en el material ferromagnético, sino solamente en las bicapas, lantano, estroncio, ferromagnético, y la capa de cobertura de un sistema teóricamente antiferro, ¿sí? O sea que acá se alcanza a percibir, digamos, la polarización, a pesar de que obviamente el lantano o el estroncio eventualmente son iones no magnéticos, ¿sí? O sea, este sitio siente polarización que proviene básicamente, polarización magnética proviene del manganeso, ¿está bien? ¿Qué pasa con el dicroísmo lineal? Seguimos avanzando porque si bien el ferromagneto teníamos un señal antiferromagnético, la capa de capping, digamos, la capa de arriba, dijimos, podía ser antiferromagnética, entonces estudiamos dicroísmo lineal, nos permite analizar un magnetismo más complejo. O sea, el dicroísmo circular solamente nos permite medir el ferromagnetismo de una superficie. Usamos el dicroísmo lineal para evaluar la ocupación orbital y la estructura magnética en las interfaces, ¿sí?
El dicroísmo lineal, a diferencia del dicroísmo circular, da información también, no solamente del magnetismo, sino de la ocupación orbital, ¿sí? Y entonces pudimos desglosar la parte orbital de la parte de estructuras magnéticas y entonces analizar de acuerdo a la señal, digamos, al signo de la señal de los espectros, digamos, de absorción de rayos X en polarización lineal, cómo es la ocupación orbital, ¿sí? Si se prioriza, acá estoy señalando, pero bueno, acá están dibujados, la ocupación de orbitales 3z² menos r² o x², o sea, con distinta simetría, x² menos y², ¿sí? O sea, uno con este experimento puede evaluar cuál es la ocupación prioritaria de los orbitales, y efectivamente hicimos el estudio, el análisis de la integral de los espectros de absorción en dicroísmo lineal en función del espesor, y podemos ver efectivamente un aumento, siempre, digamos, perdón, la ocupación de la población a medida que aumenta el espesor de la capa que recubre, es de la simetría z² menos r², podemos ver, siempre es la misma, y eso se puede definir por el signo de la integral, digamos, de este espectro de absorción de rayos X, es siempre la misma, pero varía en función también del espesor de la capa de recubrimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con el magnetismo? Lo que hicimos es estudiar entonces, sacarnos de encima la parte de, digamos, de orbital y quedarnos con la contribución magnética, la señal de dicroísmo, ¿sí? Dicroísmo lineal. Tenemos acá, vamos a medir la parte ferromagnética y antiferromagnética. Lo que queremos es evaluar la parte antiferromagnética. La ferromagnética ya la definimos con dicroísmo circular, y lo que se hace es saturar el sistema, saturar la componente ferromagnética y evaluar lo que queda, digamos, la señal de dicroísmo es la parte antiferromagnética. Si se integra, digamos, los espectros de dicroísmo ahora lineal, se puede evaluar la dirección de ordenamiento de la parte antiferromagnética, ¿sí? Y su intensidad. Y entonces pudimos evaluar qué pasa con la intensidad del antiferromagnetismo en función del espesor de la cobertura de ese capping con lantano manganeso o lantano poco dopado con estroncio, y podemos ver que ahí, fíjense, si siguen mi mouse, hay un máximo, si quieren, de intensidad de esta señal antiferromagnética, ¿sí? A los 2 o 4 nanómetros, ¿sí? Es decir que, donde se maximizaba la magnetización ferromagnética del sistema. Es decir que, en esta capa intermedia, dentro de la capa del capping, ¿sí? Tenemos un máximo de componente antiferromagnética, ¿sí? También, además de la magnetización ferromagnética, ¿sí? Y acá tendríamos, por el signo, ¿sí? Es siempre negativa, es decir que la componente antiferromagnética está en la dirección 0,01, es decir, perpendicular al plano de los films, ¿sí? Cuando es máxima la componente antiferromagnética, es decir, que suponemos que los espines estarán paralelos, digamos, perdón, paralelos no, antiparalelos, pero en la dirección 0,01, y cuando esta señal es más débil, ¿sí? Más cerca de la superficie del ferromagneto o a 6 nanómetros, o sea, más lejos, ya dentro del material del capping, ¿sí? Esta componente se hace más chica, y suponemos que esta es la imagen del ordenamiento antiferromagnético del sistema, el capping ya metido dentro de la capa, lejos de la interfase, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando fuimos a mirar las medidas de magnetometría, ¿sí? La medida de magnetometría, como estos materiales, los del capping, son capas muy delgadas, en general la magnetometría lo que hace es mostrarme el magnetismo, si quieren, de la capa ferromagnética, ¿sí? Y pudimos ver, si evaluamos los ciclos de histéresis, una correlación entre el comportamiento del campo coercitivo, ¿sí? En función del espesor del capping, ¿sí? Con el comportamiento de la intensidad de la componente antiferromagnética, ¿sí? De estos materiales, y lo que podemos, correlacionando estas dos medidas, podemos intuir que, proponer que para el caso donde el sistema es poco, digamos, tiene una componente antiferromagnética más débil, ¿sí? El sistema se acopla fuertemente y entonces tengo campos coercitivos más intensos, ¿sí? Y cuando el sistema es básicamente antiferromagnético, ¿sí? El acoplamiento con la capa ferromagnética es más débil, ¿sí? Y por ello tengo campos coercitivos bajos, menores, ¿está bien? O sea que la conclusión, podemos sacar un montón de información sobre estas medidas,
pero necesariamente tenemos que entender qué es lo que pasa con la parte estructural, digamos, cómo se entiende todo este comportamiento que no es monótono de las propiedades magnéticas, ¿sí? Dentro, ya no en la interfase precisamente, sino unos nanómetros dentro de la capa que recubre al ferromagnético, al ferromagneto, tiene que ver, nosotros correlacionamos con la distorsión de la estructura de un sistema que estaba inicialmente tensionado en el plano de los films a una estructura comprimida en ese plano, ¿sí? Pasando por una estructura que es la ideal de la perovskita, que es una cúbica simple. Una cúbica tipo perovskita, ¿sí? O sea que este comportamiento no monótono que aparece maximizando magnetización a los 2 o 4 nanómetros de la interfase, ¿sí? Dentro de esa capa de recubrimiento, lo correlacionamos con esa estructura tipo perovskita ideal, ¿está bien? O sea que ese cambio de estructura paulatino, digamos, a partir de esa base ferromagnética es la que nos da este comportamiento no monótono magnético y magnético, básicamente, ¿sí? Ferromagnético y antiferro, ¿sí? Es importante tener esa correlación. Sin esa correlación con la estructura es muy difícil entender lo que está pasando, digamos, a nivel integral, digamos. Uno podría describir los resultados que tenemos en la evaluación superficial del magnetismo, pero no podríamos entender intrínsecamente qué es lo que está pasando con el sistema, ¿sí? Básicamente, las interfaces no son abruptas a nivel integral, a nivel propiedades. Las interfaces tienen sus características, no cambian abruptamente. Uno tiene que tener en consideración cómo trabajan los óxidos para poder diseñar cualquier tipo de dispositivos y no pensarlo con una cabeza de combinación de un raster de cubitos que encastran unos del otro. No es algo abrupto, digamos, ¿no? Cuando construimos heteroestructuras a base de óxidos, ¿está bien? Y quería mostrarles otro trabajo que salió más o menos en la misma época que estos otros resultados, cuando publicamos estos otros resultados que les acabo de mostrar, y es efectivamente la comprobación de que algo pasa entre un sustrato y una capa, digamos, cuando pongo en contacto dos óxidos. Ese es un trabajo que hizo el grupo de Lausanne, de Triscon, Suiza, y lo que hicieron fue, esta gente hizo un estudio de absorción de rayos X, pero solamente de la parte estructural de dos interfaces, óxidos-óxidos, un niquelato y titanato estroncio, y lo que ve esta gente es evaluar justamente cambios en la distancia entre los manganesos, acá se ven con los entornos octaédricos de oxígeno, ¿sí? Y cambios no solamente en las distancias, sino justamente en la rotación posible de esos octaedros por efectos de tensiones y una inclinación de esos octaedros. O sea, todo esto se puede medir también con absorción de rayos X, y esta gente también vio casi al mismo tiempo que nosotros que hay una capa interfacial que no tiene ni las propiedades del sustrato ni las propiedades de la capa tensionada. O sea, la capa de arriba, yo les dije, hay 2 o 3 nanómetros dentro de la capa del capping, digamos, donde el sistema es diferente, tiene una estructura perovskita cúbica ideal, ¿sí? Y las propiedades son diferentes, tiene más magnetización ferromagnética, tiene la componente antiferro que es diferente, ¿sí? Pero después, cuando me voy todavía más arriba, a los 6 nanómetros, ya tiene una propiedades diferentes, la magnetización baja, pero nunca vuelve a ser, por lo menos 6, 10 nanómetros, 20 nanómetros, nunca vuelve a ser la propiedad del bulk, ¿sí? Con 20 nanómetros uno no recupera nunca, a diferencia de si uno depositara metales de transición, las propiedades de material masivo, ¿sí? O sea que los óxidos son interesantes para investigar a nivel fundamental, digamos, y entender las propiedades. Si uno mide a nivel macro, hay que meterse necesariamente en la nanoescala para poder entender lo que está midiendo y lo que está estudiando, y ver la física que está en juego en este tipo de sistemas, ¿sí? Es decir que, resumiendo estos datos, o sea, lo que podemos ver es que uno puede sintonizar sabiendo, digamos, ya, bueno, habiendo aprendido que estas cosas suceden, digamos, puede sintonizar las propiedades magnéticas y electrónicas, ¿sí? Usando sobrecapas, o sea, cappings, ya había dicho, buffers o sustratos, pero sobre todo usando cappings y sabiendo
hasta dónde avanzar para lograr la propiedad, quiero decir, hasta dónde avanzar, perdón, qué composición poner, qué espesores poner para lograr el estado de carga, la magnetización, la polarización de spin que yo quiero en mi sistema, ¿sí? Para cuando yo vaya a construir un dispositivo, por ejemplo, o buscando entender alguna que otra propiedad, ¿sí? Hay que tener necesariamente en cuenta la existencia de distorsiones, ¿sí? La existencia, ya sea distorsiones por la composición del compuesto que yo estoy depositando sobre alguno otro, digamos, sobre mi interfase, las componentes, digamos, la composición de las interfaces, pero también las distorsiones del sistema, digamos, no solamente la composición que tenía que ver, como yo les mostré, con estado de oxidación de manganeso, no solamente eso, sino que las distorsiones que se producen en la estructura cristalina dan lugar a un cambio notable de las propiedades magnéticas y electrónicas que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el material y entender las propiedades que uno está midiendo, ¿sí? Claramente hay acoplamientos, o sea, cuando pasamos, no lo estoy mostrando, pero cuando pasamos a poner en contacto ferroeléctricos, por ejemplo, materiales multiferroicos ferroeléctricos con un ferromagneto, el acoplamiento a nivel electrónico, digamos, de un sistema ferroeléctrico con un sistema ferromagnético afecta notablemente el magnetismo de la capa ferromagnética, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, invierto la polarización ferroeléctrica, digamos, del material que está, con el cual estoy interfaceando, ¿sí? Y claramente yo creo que espero haberles dejado en claro de que es básico tener una correlación entre datos estructurales y las otras propiedades físicas para comprender la física de este tipo de sistemas. Es impensable, no es impensable, sino es complicado tratar de entender las propiedades de estas interfaces, de estas heteroestructuras, si uno no conoce a nivel, a la nanoescala, las propiedades estructurales de estos sistemas, incluyendo, quiero decir, composición, la parte electrónica, estados de oxidación, la parte, dije ya, estructural, composición, etcétera, ¿no? Sin hablar, obviamente, acá estoy hablando de estructuras, de depósitos con superficies prácticamente abruptas, digamos, ¿no? No estoy hablando de que hay rugosidad, ni que hay interdifusión, ni nada de ello, sino que hay efectos que son naturales a poner en contacto dos capas delgadas o dos superficies, ¿está bien? Bueno, y hacia dónde vamos, eso es lo que les traté de mostrar hoy. Hacia dónde vamos, estamos trabajando ahora en la construcción de estructuras multiferroicos con un capping de metales pesados para medir justamente efectos Hall o la magnetoresistencia, efectos Hall de spin en este tipo de sistemas, ¿sí? Y para ver justamente, no es que vamos a hacer el meso, no vamos a hacer lógica, dispositivos de lógica en Argentina, digamos, para competir con las computadoras cuánticas, pero sí trabajar y tratar de entender la física, digamos, de este tipo de sistemas, ¿sí? Y también estamos empezando a trabajar en el estudio de fenómenos emergentes, originados también, obviamente, de superficies e interfaces, a partir de interacciones spin-órbita, pero también de otros efectos topológicos, ¿sí? De efectos topológicos, ¿está bien? Y como les dije, ya me atrasé un poco, pero ya termino. Yo les quería mostrar un proyecto que estamos desarrollando hace unos años con un grupo bastante grande y que me pareció interesante presentar simplemente con una frase de Joaquín Storr de Stanford. Este es uno de los padres, si no el padre del dicroísmo magnético, digamos, es un investigador americano que pone la frase de su libro justamente sobre dicroísmo, que el magnetismo es mágico pero también práctico, y la verdad es que el magnetismo permite, y la espintrónica, permítame agregar, permite que lo fundamental encuentre la tecnología, y creo que para mí el ejemplo es personal casi, es de que efectivamente lo fundamental encuentra la tecnología, y esto se pudo ver claramente en el nacimiento de la espintrónica, yo diría, con el descubrimiento de la magnetoresistencia gigante, que hoy en día está insertada en el cabezal de los lectores de discos rígidos. Esto es un disco rígido, por si no, aquellos más jóvenes que nunca lo han visto, nunca han roto una computadora de escritorio. Y bueno, claramente el descubrimiento de la magnetoresistencia gigante llevó a avances notables en la capacidad de almacenamiento de información. Es decir, que es un área
donde lo fundamental realmente está muy cerca de lo aplicado, ¿sí? A pesar de que algunos hagamos más o menos proyectos en el área, y nuestro proyecto es el MicroMaxSense, y que quisimos implementar justamente a base de sensores de campo magnético. Estamos desarrollando una plataforma para diagnóstico temprano de enfermedades olvidadas, ¿sí? Y estamos trabajando en un grupo muy grande, de químicos, biotecnólogos, ingenieros, físicos, médicos, y más recientemente incorporamos sociólogos. Es un grupo entre varias instituciones argentinas, de la CONEA, del Grupo de Bariloche, de Buenos Aires, de CONICET, de la Universidad de La Plata y del INTA, también de Castelar. Médicos y sociólogos, obviamente, provienen sociólogos de CONICET y médicos de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y este sueño, que es un sueño mío, los que me conocen de hace rato saben que desde Bariloche que venía soñando con hacer un sistema del estilo. Este MicroMaxSense tiene distintas componentes y por ello la necesidad, sin duda, de un grupo interdisciplinario. O sea, el sensado es básicamente a partir de unas partículas magnéticas funcionalizadas, que estas son desarrolladas en Bariloche por el grupo de Roberto, Cisler, Enio y colegas de allá. Se hace una funcionalización bioquímica en superficie de los sensores. Esto lo trabaja la gente de La Plata, químicas y bioquímicas de La Plata. Mi grupo en Buenos Aires hace la parte de desarrollo de sensores magnéticos, que son magnetoresistencia gigante o de efecto Hall planar. La electrónica es desarrollada por colegas del grupo de Sala Limpia acá de Buenos Aires, y la parte de microfluídica también del grupo de Buenos Aires. Y bueno, estamos trabajando, es un desafío grande, pero que tenemos ilusión que poder avanzar en ella y poder contribuir de alguna u otra manera a brindar herramientas útiles para nuestro país y para poder mejorar las condiciones de salud, digamos, pública en nuestro país y ojalá en la región. Así que bueno, eso era todo básicamente. Este es el equipo, como puse acá, partícipe necesario con el cual yo estoy trabajando. Ellos son Agostina, Augusto, Lara, y que es la última persona incorporada, y Agustín, ¿sí? Que son doctorandos del grupo. Santiago Carreira es quien hizo la mayor parte del trabajo de dicroísmo y todo el trabajo que mostré básicamente en la charla, y Pablo Granel está trabajando en sensores, ahora está haciendo un doctorado también, pero ahora está trabajando en una empresa acá en Buenos Aires, en Alegro, y obviamente esto no podría haber sido hecho sin la ayuda invaluable de Miriam Aguirre en Zaragoza y de Javier Briático, muy joven, sigue siendo joven parece, para siempre, de la Unité Mixta de Física de Thales, CNRS, a través del proyecto Spicolost, que es un proyecto RISE europeo. Así que bueno, eso es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias por escuchar, y no paré un segundo, así que ahora todas las preguntas que quiera. Pensaba parar, pero no paré nunca. Hola, gracias. Bueno, buenísimo. Gracias, Laura, muy linda la charla. Bueno, a mí me gustaría abrir la sesión a preguntas. Ahí me parece que Armando tiene una pregunta. Armando. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Me puedes recordar cómo funciona el dicroísmo circular y el lineal y qué ves? Ahí ponías algunos orbitales. El dicroísmo, el circular, básicamente, o sea, la posición es absorción de rayos X, los dos. Uno tiene polarización circular y el otro polarización lineal, ¿sí? Polarización circular, los dos, en realidad, cuando ves los dos picos en general, que son las transiciones, las permitidas desde el P1 medio a los 3D, ¿sí? Y depende, o sea, si querés, la fisonomía del pico, la estructura del pico, ¿viste? A ver, te lo voy a mostrar de vuelta para que veas. Básicamente, o sea, te lo voy a mostrar de vuelta, porque es más fácil que describirlo, perdón, describirlo en el aire, me parece. A ver. Ahí está. ¿Lo estás viendo? ¿Se está viendo? Sí, ahí veo, sí. Okay. Este es el dicroísmo circular. Acá, la posición de los picos te da una idea, o sea, la verdad es que la posición se corre. Esto se hace, la verdad, o sea, los cálculos son bastante complejos, y en general lo que se hace es tomando
sistemas de estándar de referencia, ¿sí? O sea, sistemas borde de absorción de manganeso que tengan manganeso 3+, 2+, o 4+, ¿sí? Y se compara la posición de los picos, básicamente, ¿sí? O sea, el pico se corre, depende si es en energía, perdón. Esto es absorción en función de energía, se corre los picos cuando tenés manganesos 3+, o 4+, o 2+ también, ¿sí? O sea, la posición de esto depende de esta oxidación del manganeso. ¿Sí? No. Eso por un lado. Por el otro lado, en la parte magnética, el dicroísmo circular, lo que se ve es que si lo haces incidir un haz con polarización derecha o izquierda, fíjate, acá está medio chiquito, pero no lo puedo agrandar, la intensidad es diferente y la intensidad relativa entre los dos picos es diferente, fíjate. Si vos restás, Sí. o sea, el dicroísmo se calcula restando el espectro tomado con incidencia, polarización derecha con izquierda, ¿sí? Es la resta de los dos espectros, es el espectro, lo que se llama el espectro de dicroísmo, que es este. ¿Lo ves? Perfecto, sí. Y la intensidad, la integral de este espectro, ¿sí? Tiene que ver con el magnetismo, la polarización de spin que estás viendo, que describe el espectro, ¿sí? Claro. Nosotros acá, esto se podría hacer, si vos tuvieras, podés calcular, ¿sí? Sacar valores absolutos, y podrías desglosar contribución orbital y de spin. Pero es un trabajo mucho más delicado que nosotros no hicimos en las medidas, y lo que hicimos fue un cambio de polarización relativa, ¿no? No desglosamos la componente en spin y orbital, sino de momento magnético, ¿no? Sino que calculamos la variación de magnetización o de polarización en spin a través de la integral de cada uno de estos espectros. Estos son los espectros adquiridos con muestras con distintos espesores, de los cappings, ¿sí? Sí. Entonces, esto fue tomado a distintas temperaturas y entonces podemos ver la evaluación en función del espesor, ¿sí? Y temperatura. El lineal, bueno, este es el borde del oxígeno, este es dicroísmo circular en el borde del oxígeno. O sea, hicimos el mismo trabajo acá, justamente, por eso, acá se puede ver, o sea, lo que ves es, o sea, estoy mirando, poniendo la lupa en este pico. Y ves que se ve un cambio de intensidad cuando cambia el espesor. ¿Sí? Sí. Y te da información sobre la población de los distintos niveles. Si vos pones esto podés ver el cambio de una estructura perovskita cúbica ideal a una estructura que está comprimida en el plano y elongada. Porque se desdoblan, digamos, por la simetría estructural. Uno puede suponer que se desdoblan, digamos, los distintos niveles, los T2G y los EG, ¿sí? Y podés analizar cómo es, cuál de los multipletes se está poblando, ¿sí? Acá. Está bien. Y después, y la lineal, tac, la lineal, para que paso track, a ver, me estoy haciendo medio largo, disculpen, ups. A mí me La viene bien. lineal, lo que hace, o sea, lo que te da, depende el signo justamente del espectro, te da, digamos, con polarización, cuando incidís con polarización horizontal o vertical, te da una medida de la anisotropía de la población de los orbitales, básicamente. ¿Sí? Y entonces son los orbitales desocupados, ¿no? Porque está excitando en los niveles D, ¿no? Y entonces lo que estás viendo es cómo, si querés, podés hacer lo opuesto a eso, cómo se aumenta la población de los distintos Ahí orbitales. el magnetismo no estaría básicamente. directamente, ¿no? ¿Sí? Sino simplemente Digo, acá el magnetismo. ¿Perdón? El magnetismo influye, o sea, acá se mezclan las dos cosas. En dicroísmo lineal están las dos cosas. ¿Y cómo te lo sacás de encima a la parte orbital de la parte magnética? Es de que en principio, o sea, la parte orbital no debería cambiar con temperatura, y la parte magnética sí. Entonces lo que haces es desprender la parte que es constante en temperatura, ¿sí? O sea, la analizás por una parte, la parte constante en temperatura ambiente no deberías tener señal magnética, vos decís eso es todo orbital, y después descontás a las partes de bajas temperaturas cuando el sistema se ordenó, descontás la parte orbital, y te quedás con la parte magnética nada más. Muchas gracias, sí.
¿Se entiende? Muy bien, doctor. Perdón, ¿se hizo largo? ¿Se entiende más o menos? Sí. Sí. Gracias, Laura. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo es el estudio con las tensiones? ¿Las tensiones se aplican durante el experimento o las muestras fueron preparadas bajo condiciones de tensión previamente? No, las muestras son preparadas sobre sustratos. Los sustratos tienen diferencia de parámetro red con los distintos compuestos y por ende inducen una tensión ya de partida. O sea, los films delgados se depositan sobre sustratos rígidos y estos imponen por la diferencia de parámetro red una tensión que se supone elástica sobre la estructura del material que depositamos. Y cuando uno deposita otra muestra arriba, digamos, otro compuesto arriba, también el desarreglo, desajuste de parámetros red induce tensiones también. Está bien. Aprovecho para hacer mi pregunta, justo tomando esta como base. Esto, no sé si lo mencionaste, ¿creciste por PLD esto? Esto se crece por ablación láser, sí. Ok, sí, y ¿es factible crecer las muestras sobre un sustrato piezoeléctrico, ferroeléctrico, para Sí, para o sea, hemos crecido, en realidad, por sputtering se puede el BTO, lo han crecido en Bariloche, Lucas y Martín, creo. Crecen epitaxiales también, ¿no? O sea, tenemos unas muy lindas imágenes de muestras que nos hicieron Bariloche, pero ablación láser hemos crecido titanato de bario, BFO, distintos ferroeléctricos. O sea, en realidad, ¿se puede? Sí, la respuesta es sí, se puede depositar sobre sustratos ferroeléctricos, pero lo que nosotros estamos apostando es a crecer bicapas multiferroicos artificiales, o sea, capas ferroeléctricas y capas ferromagnéticas, ¿no? O sea, bicapas multiferroicas. Sí. Y algo más. Y crecen epitaxiales, sí. Claro, y algo más tosco, por ejemplo, sobre algún sustrato de PMNPT o algo así, ¿se puede o no? No te escuché la primera parte, ¿qué? Sobre algún sustrato así un poco más robusto, como el PMNPT o sí. sustratos PZT, también. Sí. Lo que decidimos, la verdad que en un principio, la verdad que yo me había entusiasmado con depositar PZT, y después me di cuenta que no quiero depositar plomo, así que vamos al titanato de bario y vamos hacia el BFO dopado, etc. Estamos en esa con los ferroeléctricos. Sí. Ok. O sea, en los multiferroicos estamos trabajando con lantano manganeso y con los ferroeléctricos para después estudiar el efecto Hall-Spin, digamos, magnetoresistencia, efecto Hall-Spin. Ese tipo de sistemas. Bueno, buenísimo, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si alguno tiene otra pregunta, levante la mano. Si no. Bueno, yo quería agradecerte, Laura, por dar la charla. Primero, disculpar por el cambio de fecha, por los problemas que hubieron. Pero nada, gracias por la charla. Eres bienvenida a compartir tu trabajo con el grupo siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo aprovecho también para invitarlos al seminario de la próxima semana, que estará a cargo de Paula Berkov. Nos va a contar el jueves, también a esta misma hora, a las 2 de la tarde, sobre nanohilos magnéticos. Y aprovecho también para comentarles que el martes que viene está la conferencia que organiza la IEEE sobre magnetismo. La conferencia se llama Around the Globe, y consiste en una serie de charlas que duran 24, el congreso dura 24 horas, pero las charlas duran bastante menos, en todas las ramas del magnetismo. Entonces los invito a registrarse para escuchar la charla. Va a ser el martes 24. Y bueno, con eso les agradezco por su presencia y nos vemos. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Me olvidé. Dos cosas, aprovecho de esto. Yo sé que la mayoría de las colegas están ya inscritas, pero por cualquier cosa ya nuevos o más jóvenes. La IEEE Magnetic Society tiene una red de mujeres en magnetismo, donde pasan información sobre distintas conferencias, cursos, etc. Así que las invito, es inscripción gratuita, esto también, ¿no? El Around the Clock. Sí. Así que los invito a todas a inscribirse para mantenerse en red y para interactuar, digamos, entre todas. Eso. Gracias. Dale.
Dale. Buenísimo. Invito entonces los invito al próximo seminario de laboratorio y nada, muchas gracias. Invito también a los miembros del laboratorio a quedarse, que hay reunión de grupo. Bien. Quedemos